Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Marketers Club, tu podcast de referencia en materia de marketing, negocio digital y tecnología. Hoy estamos aquí un capítulo más con Laura y María para hablar de cultura de empresa. Una de esas cosas que parece que muchas empresas hacen como para quedar bien, mucho postureo, mucho quedar bien, mucho pues hojas ahí impregnadas de buenos propósitos, pero que luego muchas veces cuesta de accionar. Y yo creo que es algo que hoy vamos a intentar, digamos, discutir aquí y sacar conclusiones de cómo hacerlo bien para que realmente tenga sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias, Pau. Muy bien, ¿qué tal? Perfecto, pues nada, pues hoy a ver, tengo aquí un guión estructurado que vamos a intentar seguir como siempre hacemos, ¿vale? En el que, bueno, primero vamos a empezar por el inicio, ¿no? O sea, un poquito de ¿qué es esto de cultura de empresa? Sí, exacto, Pau. La idea es hacer una pequeña introducción porque pues cultura de empresa más o menos puedes intuir lo que es lo mismo que cultura pues de una sociedad, ¿no? Pero adaptado al mundo empresarial pues es lo mismo, ¿no? Es el conjunto de normas, de valores, de creencias, de ideas, de acciones que comparten los miembros de una organización o una empresa, ¿vale? Es muy importante porque todo este conjunto de elementos van a generar una personalidad que es la que tú vas a transmitir pues también exteriormente, ¿vale? Entonces tus clientes también te van a percibir como que eres una empresa pues moderna, pues anticuada, pues que cuida a los trabajadores. O sea, es muy importante porque lo va a ver reflejado el cliente potencial y además lo va a ver reflejado porque ellos son los que tienen contacto con tus empleados. Entonces también tus empleados deben transmitir eso que tú quieres que perciban tus potenciales clientes. El empleador, de hecho, considera muy importante esto de cara a aparecer pues bien posicionada también en rankings que después mencionaremos de las mejores empresas para trabajar. ¿Por qué? Porque esto también no solo te ayuda a estar bien considerado por un cliente, sino también a captar talento cualificado y además a retenerlo, porque transmites una cultura de empresa positiva. Vale, bueno, tenemos ahí una primera base en la que nos podemos un poco claro. Y ahora vamos a entrar un poco ya en materia de lo importante, ¿no? De decir, bueno, para que sea algo permeable, ¿no? Para que sea algo creíble. O sea, que sea algo que las personas dentro de una empresa se lo crean, y lo mejor que te puede pasar es que las mismas personas de la empresa luego lo transmitan hacia afuera como algo que yo me he creído y lo expreso así, y así es como se consiguen grandes cosas. ¿Cómo se construye esto? ¿Cuáles son los pasos, elementos? Y sobre todo hoy me gustaría que luego seguro que lo vamos a tratar ejemplos, ¿no? Para que la gente ya no sea un de esto de buenas prácticas que alguien que pueda leer en un post de blog, sino que intentemos sacar ejemplos de prácticos, ¿vale? Ejemplos claros de cómo podemos hacer esto. A ver, perfecto. ¿Cómo se construye esto? Pues a ver, antes de ir a ejemplos y a casos prácticos y demás... Ya llegaremos, ya no llegaremos. Meter presión. Sí, no, además los iremos introduciendo conforme avancemos, no los vamos a dejar para el final. Bien. Pero sí que hay un punto que creemos que se tiene que tener en cuenta, y es ¿en qué momento? O sea, nos preguntaremos, vale, tenemos claro qué es la cultura de empresa, ¿no? Y entonces nos preguntaremos, ¿en qué momento tenemos que definirla? ¿Cuándo la creamos? ¿Cuándo la ponemos en marcha? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Entonces, esta pregunta nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué dice la teoría? Porque lo que dice la teoría luego a la práctica a veces dista un poquito. La teoría dice que lo ideal es definir esta cultura de empresa desde el inicio, desde el momento en que se pone en marcha el negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si el negocio, por ejemplo, cuenta con 2 cofundadores, estas 2 personas o 3 o la cantidad que sea, tienen que ir muy en línea. O sea, desde el inicio se tienen que tener muy claros y muy definidos los objetivos y el camino que se quiere seguir y qué valores queremos transmitir y qué queremos conseguir con la puesta en marcha de este negocio, ¿no? Entonces, todas las personas que participen en la puesta en marcha del negocio tienen que ir de la mano, porque luego van a ser ellos los que lo van a transmitir a los trabajadores, a los empleados. Esto a veces no pasa. A veces no pasa. Porque ahora empiezas contaremos. con un negocio, tienes muchas otras cosas encima de la mesa de decir, bueno, ¿no? ¿Cómo voy a buscar a los clientes? ¿Cómo vendo? ¿Cómo intento meter a las primeras personas en el barco? ¿No? Seguramente se priorizan otros aspectos que se piensa que son más importantes, ¿no? Porque son más inmediatos y los tienes que resolver más a corto plazo, y se descuida un poco el aspecto de la cultura empresarial. Falta visión ahí muchas veces. Falta visión, ¿no? Seguramente. Pero es cierto que los estudios y casos prácticos analizados y demás demuestran que
Si desde un inicio se ponen bien claras estas bases y se define bien la cultura de empresa, luego la manera de avanzar es más ordenada, más controlada, con menos sobresaltos. Eso es lo que dice un poco la teoría, ¿no? Que es lo que le llaman definir la cultura de empresa by design, ¿no? Por diseño. Es decir, sentarte y decir, vamos a definirlo y vamos a dejarlo bien estudiado y bien aclarado. A la práctica, ¿qué pasa? Lo que tú comentabas. Avanzas, tienes 1000 frentes, 1000 historias de las que ocuparte y entonces no te sientas a diseñarla, sino que se va creando un poco por defecto, ¿no? O por inercia, o sea, conforme avanza el tiempo, surgen, porque aparte otra cosa es incuestionable, y es que la personalidad, la manera de ser, la manera de pensar, todo lo que define la personalidad de los fundadores del negocio se van a ver reflejados en la empresa, o sea, van a marcar un poco esa cultura empresarial, porque al final intentar mostrarse de una manera distinta de la que eres realmente, a la larga, eso no se va a sustentar. Y lo que pasa a veces es que si no la marcas, a veces te la marcan. Y a veces te la marcan. Con los riesgos que hay, digamos, de que las personas que lleguen a la empresa, pues, Exacto. entre sí pueden llevar hacia una inercia positiva. Exacto. O hacia una inercia tóxica. Exactamente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que empiecen a surgir mensajes contradictorios, es decir, lo que tú creías que era una de las ideas claves o objetivos fundamentales o valores fundamentales se desvirtúe y acabe transmitiéndose de una manera que no es la que como tú querías. Se puede incluso estar trabajando por objetivos que no son los reales, los que realmente interesan. Es mucho mejor la primera opción, es decir, definir bien la cultura empresarial desde un inicio y tener estas cosas bien claras. Bien. Y los ordenadas. pasos, si tuviéramos que empezar con algo así como pasos o como algo que nos pudiera servir de guía o algo así, ¿cómo sería esto? O elementos que tengas que fijarte a lo mejor para construirlo. Bueno, realmente son 3 los pilares en los que hay que fijarse. Ahí quería ir. Ahí queríamos llegar, porque claro, pasos en sí no, simplemente son 3 conceptos que están a la orden del día, que todos hemos escuchado oír hablar de ellos y que nos suenan a todos, pero que son fundamentales para poder definir esta cultura empresarial, que son la misión de la empresa, la visión del negocio y los valores, ¿vale? Entonces, bueno, los repasamos así entre las dos, si te parece. La misión, empezamos por el primero. Dicho de forma clara y súper entendible, es ¿qué hace la empresa? ¿A quién se dirige? O sea, ¿en quién va a focalizar esos esfuerzos? ¿Y cómo se va a diferenciar de la competencia? Vale. Eso tiene que estar súper claro. Vale, eso sería el de esto. Ya te ha invitado María a que te unas al siguiente concepto. Si ejemplificamos la misión, y para que se entienda un poco más, nos centramos en un caso práctico, en un ejemplo mundialmente archiconocido, que es la empresa tecnológica Apple. Ellos tienen una definición de misión que yo me he apuntado aquí, que es brindar la mejor experiencia de usuario a los clientes a través de productos y servicios innovadores. Esto es la misión que ellos tienen. Por definición, cristalino. Es clara y cristalino. Entonces, intentando responder a esas 3 preguntas, ¿no? que engloban un poco el concepto misión. ¿Qué hace Apple? Pues lo que hace es diseñar productos innovadores, pensando en sus clientes potenciales. Entonces, ¿a quién se dirige? Al usuario final, que va a ser el que va a utilizar esos productos innovadores, ofreciéndoles una experiencia de usuario fácil, es decir, son productos fáciles de usar, generando una buena experiencia de usuario. ¿Y cómo se diferencia de la competencia? Pues ofreciendo un servicio al cliente que realmente ellos se vuelcan en el tema de servicio al cliente y están muy bien valorados en los rankings de empresas tecnológicas. Con lo cual, ese sería un poco el ejemplo de misión en el caso de la marca tecnológica Apple. El segundo concepto que hemos dicho, la visión, que este es todavía más claro, que es el objetivo. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas de la empresa? Esto también tiene que estar súper definido desde un inicio. Si seguimos con el caso de Apple, definen su visión como hacer los mejores productos del mundo y dejar el mundo mejor de como lo hemos encontrado, ¿vale? Claro. Se apoya en, digamos, 2 objetivos súper definidos. Uno, otra vez, mantenerse a la cabeza de la producción de productos tecnológicos innovadores y de altísima calidad, eso por un lado. Y el segundo objetivo que quieren cumplir es minimizar al máximo el impacto medioambiental, ¿vale? Es decir, reduciendo su huella de carbono en cada uno de los pasos que incluyen su cadena de producción, desde el diseño hasta la producción, hasta la logística, la venta de los productos y el reciclaje. El tercer elemento son los valores. Vais a ver que se repiten conceptos, ¿vale? Porque ahí está también la coherencia de cómo tú construyes tu cultura empresarial, ¿no? Se van a repetir conceptos tanto en la misión como en la visión como en los valores. ¿Los valores a qué se refieren? A cómo somos, en qué creemos, ¿vale?
es redundar un poquito porque, por ejemplo, en el caso de Apple, vuelve a tener entre sus valores el medio ambiente, por ejemplo. O sea, está en la misión, está también en la visión y está en los valores. ¿Qué significa que Apple tenga el medio ambiente entre sus valores? Pues tiene objetivos claros de reducir su huella de carbono. Además, también, por ejemplo, lo exige a sus proveedores. No solo yo voy a intentar trabajar con energías renovables para generar menos dióxido de carbono, sino también voy a elegir proveedores que también hagan eso. Otro valor que, por ejemplo, incluye Apple, la accesibilidad. O sea, voy a poner prestaciones a mis productos, como al teléfono, para que las personas que tienen reducida capacidad, por ejemplo, para leer, pues puedan ampliar las imágenes, los textos, ¿no? Y además crea todo esto en base a un concepto que le pone un nombre chulo como hazlo tuyo, hazlo grande, y me muestro como una empresa accesible a todo tipo de personas con todo tipo de capacidades. Los valores son clave porque si tú te quieres mostrar y dentro de tus valores pones que es una empresa proactiva, esto tiene que reflejarse en todo. Pues no solo en que eres proactivo frente a un cliente, sino también tus empleados lo tienen que ser, lo tienen que demostrar, tienen que ir por delante. Si te muestras honesto, tienes que ser honesto, lo tiene que ser desde el empleado hasta el director de la empresa. Lo tienes que transmitir para que todos tus empleados cuando entran a la compañía pues sean proactivos, sean honestos. Si tienes entre tus valores pues respetar el medio ambiente, pues no solo es elegir el proveedor, también los trabajadores dentro de la compañía cuando trabajan en la oficina pues llevan a cabo reciclaje, ahorro de energía, ¿vale? Lo transmiten a todos lados. Otro valor muy importante, por ejemplo, para Apple, siguiendo este ejemplo, es el talento interno, ¿no? Ellos, por ejemplo, han puesto en marcha una universidad propia. Entonces ya formas a tus propios trabajadores, no solo en cultura, sino también en producto. Para cambiar de ejemplo, para seguir hablando de valores, el tema del producto. ¿Cómo un valor se transmite también en un producto? Vale, ya el director de la empresa transmite esos valores, tus empleados transmiten esos valores, tu comunicación, tu lenguaje lo transmite. ¿Y cómo haces con los productos? Pues, por ejemplo, en el caso de Nike, metiendo otro ejemplo, ellos tienen uno de sus valores más importantes, es la innovación. Siempre están trabajando para sacar productos innovadores, modernos, las zapatillas más innovadoras que existen. Le mete una cámara nueva de aire, les pone un diseño ultramoderno y transmite la innovación en el producto. Pero es que los trabajadores también saben que están en una empresa innovadora. Y después inclusiva, por ejemplo, esa innovación, en el caso de Nike, tiene 3 valores fundamentales. Uno es la innovación, que lo acabo de nombrar, otro es la diversidad y la inclusión y otro es la responsabilidad social. El de la diversidad e inclusión, dices, ¿por qué? Pues Nike tiene claro que él vende en todo el mundo a gente de todas las culturas, de todas las nacionalidades y en su comunicación lo transmite. En sus campañas también hace campañas y comunicaciones multirraciales. Contrata trabajadores de todas las nacionalidades diversas porque él considera que la diversidad fomenta la creatividad y la innovación. Entonces dice, no voy a coger un solo perfil de trabajador porque entonces estoy cerrando la innovación y la creatividad. Me voy a abrir y voy a contratar gente muy diversa, pues de todas las capacidades, de todas las nacionalidades, todo tipo de personalidades que me aporten creatividad. Entonces es cuando realmente aquí ves que una empresa es coherente, es innovadora y tiene éxito en eso porque realmente lo lleva a cabo desde la base. Bueno, en todas las capas, ¿no? En Al todas final, las capas. Ya no solo que lo pongo en los estatutos de la empresa y tal, que muchas veces pasa y hacen documentos muy bonitos, sino que eso es permeable a todas las capas, digamos, del negocio y pasa en producto, has comentado personas, directivos. El liderazgo es súper importante. De hecho, dentro de la cultura empresarial también hay no solo hay estos 3 elementos que estamos mencionando, misión, visión, valores, estos son los más conocidos. Cuando tienes que empezar a construir tu cultura vas directo a definir estos 3 elementos, pero hay más cosas que forman tu cultura. Ya hemos mencionado pues, el origen, cómo se crea la empresa, la historia que tiene esa empresa detrás. Si el fundador inculca unos valores desde el principio, eso acabará siendo parte de la cultura. Aquí volvemos al tema de Apple. Hay una cosa que forma parte de la cultura de una empresa que se llama símbolos. Y un símbolo es una persona que representa eso y que además es como el líder que todo el mundo sigue y al que todo el mundo transmite cómo tiene que ser esa cultura. En el caso de Apple, es claro desde sus inicios con su fundador, Steve Jobs, transmitió eso, fue el ejemplo de cómo era la cultura de esa empresa, innovadora, informal, quiero hacer las cosas diferentes. Y eso desde el día 1 que existe Apple y se ha convertido en una de las empresas más grandes del mundo. Tiene una cultura súper definida y una parte importante de cómo se gestionó y se creó esa cultura fue el símbolo que supone Steve Jobs para que a día de hoy todavía se sigue manteniendo su estilo informal, su estilo innovador de vamos a hacerlo diferente. Comentabais aquí el por qué es importante, ¿no? Este tipo de cultura, ¿no? Vale. O sea, no sé si queréis apuntar algunos temas Sí. ahí al respecto. Vamos a hablar también de todos los beneficios, ¿no? Ya se han ido nombrando algunos, pero creo que también a veces dar cifras es importante. Por ejemplo, porque es importante, decimos, bueno, aquí a veces esto también es maquillaje, pues las empresas lo hacen, pues por imagen de marca, sí, pero creen en ello también. Y al tenerlo transferido a todas las capas y hacerlo efectivo,
obtienes unos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es la rentabilidad. O sea, si tus trabajadores trabajan más felices, pues la productividad y la rentabilidad aumenta. O sea, hay datos, aquí traigo uno pues, de la revista de investigación Harvard Business Review, que, por ejemplo, dicen que entre el 20 y el 30% del rendimiento depende directamente de la cultura empresarial de una empresa. Entre el 20 y el 30. Entre el 20 y el 30 del rendimiento, o sea, que tienes tu empresa. Y eso se transfiere a beneficios. Si tú quieres disparar el rendimiento, a veces no es solo, venga, voy a recortar gastos de esto, no, es tener una cultura corporativa definida, bien implementada y que tus trabajadores la vivan. O sea, un 20 o 30% de rendimiento depende de esto. Y después, claro, que tus trabajadores pues también estén felices, también afecta directamente a tus ventas. Porque al fin y al cabo es lo que decíamos, atención al cliente, por ejemplo. O sea, un trabajador que no está feliz, que está incómodo, que no cree en esos valores que tiene esa empresa, pues no va a hacer bien su trabajo y el cliente lo va a percibir. Entonces también afecta directamente a las ventas. Y esto es una parte muy importante en cuanto al rendimiento. Al final hay 3 beneficios muy claros que definen, ¿no? O sea, que son resultado directo de la cultura de empresa, que son la unión, la identificación y la motivación de los trabajadores. Entonces, Vale. si se sienten que forman parte de la compañía, o sea, tienen ese sentimiento de pertenencia, se sienten unidos como grupo y motivados, todo esto reduce el absentismo laboral, reduce la rotación de trabajadores, es decir, van a estar contentos, van a estar motivados, van a querer seguir trabajando en esta empresa y van a estar trabajando ahí por mucho tiempo. Va a haber menos rotación. Se van a sentir capaces de que pueden hacer el trabajo, que pueden cumplir con los objetivos, porque están guiados pues, por una serie de valores, de pilares y fomentar ese trabajo en grupo, ¿no? O sea, cuando dices Exacto. unión es que... Exacto, que cada uno no vaya por libre. Colaboren en ciertos Sí. objetivos comunes, que se unan, ¿no? Y que haya un liderazgo que fomente eso, Que ¿no? tengan que hasta fomente esos capacidad, encuentros. que tengan incluso capacidad de participar en la toma de decisiones, ¿no? Dices, ¿por qué solo va a decidir la persona que está al frente, ¿no? O que está como directivo, ¿no? de la empresa? O sea, que todo el mundo pueda participar, opinar, dar su punto de vista, participar en definitiva y estar motivado y contento. Y al final, todos esos beneficios que traen la definición de una cultura empresarial llevan a lo que comentaba María, que es a aumentar la productividad, porque si todo el mundo está contento, trabaja más a gusto, trabaja más, cumple con lo que tiene que hacer Y se identifican, que era lo que tú comentabas, ¿no? O sea, que hay gente que a veces hablas con ellos y se sienten orgullosos de donde trabajan. Sí, total. ¿No? Y esto se transmite y cuando lo transmiten, o sea, cuando tú consigues desde una empresa que haya una persona que lo transmita sin que tú lo tengas que forzar como empresa, esa es la gran victoria, ¿no? Sí. Esa es la gran victoria, que se lo vean allí y que entonces eso es lo que fomenta muchas veces la proactividad. Si tú te sientes unido y te sientes identificado con una empresa, hasta puede ser que vayas a por más de lo que te piden, porque lo tienes como tus propias responsabilidades, ¿no? Lo tienes Sí. como algo de decir, oye, no me lo han pedido, me han pedido hasta aquí, pero creo que deberíamos de llegar hasta un poquito más allá, Exacto. porque creo en ello, ¿no? Y eso es un poco el gran kit a lo mejor que nos podemos encontrar, ¿no? Y además ahora, No, tranqui. o sea, porque viene un poco al caso, en tiempos de teletrabajo y de trabajo global, pues es también un punto a tener en cuenta, y es que este sentimiento de pertenencia, de unión, de que perteneces a un equipo, a un grupo de trabajo, se hace mucho más difícil cuando estás a distancia, ya no solo en el teletrabajo, sino por ejemplo en equipos que tienen gente trabajando en España, en Chile o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, definir la cultura empresarial y que todo eso esté bien ordenadito y bien claro y se sepa hacia dónde vas, con qué objetivos y a través de qué valores, pues hace que esas personas que están dispersas a nivel físico, digamos, con diferencias culturales, con diferencias idiomáticas, con distintas maneras de plantear los trabajos, a pesar de todo ello, se sientan unidos y trabajando por un mismo objetivo. Entonces, es importante. Bueno, nosotros Y- a veces nos pasa, Claro. ¿no? Esto la gente a lo mejor no lo sabe, pero nosotros Sí. físicamente solo nos juntamos una vez a la semana. Exactamente. La Es que oficina además solo está Marketers allí. era uno de los ejemplos que queríamos un poquito comentar. Ah, bueno, no sé si he cortado lo que quería No, decir. Está es perfecto. que es perfecto porque es un ejemplo Porque, gráfico y cristalino. precisamente algo que hemos conseguido, a lo mejor a veces deberíamos de definir un poco más, ¿no? Pero a lo mejor algo que ya se ha conseguido un poco con el tiempo es que nos juntamos una vez a la semana y aún así las personas que trabajamos en la propia empresa sí que nos sentimos que hay un buen ambiente siempre entre lo que hay en el trabajo. Siempre lo hemos conseguido desde el inicio. Ujú.
que cuando hemos encontrado que había una persona que no construía en ese camino, bueno, había que hacer algo y había que fomentarlo, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces pues las personas que entran allí, entre ellas se tienen que llevar bien, o sea, y tiene que haber una buena sintonía. Y no es fácil hacerlo cuando solo te reúnes una vez a la semana. Y Totalmente. hay veces que por lo que sea alguien no puede venir ese día y entonces pasa a la quincena, ¿no? Sí. Y aún así pues se consigue pues bueno, con llamadas, con Slack, con otras herramientas, pues que a lo mejor esa construcción ahí pues esa parte, porque al final también es uno de los valores, ¿no? Precisamente la flexibilidad, ¿no? O sea, la gente ya ha quedado obsoleto, ¿no? El tema. Yo también tuve que hacer un cambio de chip en un momento de decir, oye, te tienes... O sea, claro, uno se tiene que enfadar porque alguien un día a las 12 de la mañana esté haciendo un recado. Pues no. Porque si esa persona, pues a lo mejor, pues tiene ciertos objetivos, ciertas tareas, ciertos temas y está todo en orden y lo tiene organizado así, Claro. pues respétalo, ¿no? O sea, eso es un poco que ya no es una cuestión de horarios, horas, estar físicamente en un sitio, sino es un tema de decir, oye, ¿cuáles son mis tareas? ¿Qué tengo que conseguir? De responsabilidad. Y las personas a las que yo tenga a cargo, personas o si tengo trato con clientes, pues que estén contentos con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y eso es un poco el cambio de paradigma ahí, ¿no? No sé si tenías más... No, en esa línea también, claro, la sociedad evoluciona, las nuevas generaciones también exigen este tipo de medidas. O sea, vemos cada vez más empresas que se lanzan a probar cosas innovadoras como la jornada de 4 días. Al fin y al cabo eso atrae talento joven. Está pasando además mucho. Aquí lo vamos a ver en los ejemplos, que estamos nombrando muchas empresas tecnológicas. Vamos a nombrar más. El sector tecnológico está apareciendo, pero en el top de las mejores empresas para trabajar constantemente. Están innovando mucho porque requieren atraer talento joven. Y el talento joven, ¿cómo lo atraes? Pues con este tipo también de medidas, flexibilidad, teletrabajo, jornadas de 4 días. Son otra cultura. Se preguntan ya estas cosas. Totalmente. Se están preguntando. Yo me lo encuentro cuando hablo con alguien, pues a lo mejor para que pueda entrar en la agencia y tal. Una de las primeras preguntas, ¿tema oficina qué? ¿Qué plan hay? ¿No? Y entonces cuando se explica el plan, pues notas que decir, pues mira, pues es un tema a añadir. ¿Qué más? Y se ha convertido, es que este debate es muy interesante porque yo lo que veo es que se ha convertido en que ahora también el candidato a un puesto de trabajo valora y elige a la empresa. O sea, en algunos perfiles, otros a lo mejor no tanto, pero está pasando esto. O sea, igual que tú cuando vas a reservar en un restaurante miras las opiniones o vas a contratar una agencia de marketing, miras los comentarios, las opiniones en Google, por ejemplo, pues ahora también un candidato que está en varias entrevistas, en varios procesos de selección, busca a la empresa. Y ya no solo busca la página web, es que busca opiniones de empleados. Es que existen herramientas. El otro día me comentaste una muy interesante que se llama comparably.com. Sí. O sea, existen herramientas como esta, que es súper curiosa. Es que tiene su propio buscador y tú buscas el nombre de la empresa y te sale la valoración de esa empresa a partir de valoraciones de gente que ha trabajado en esa empresa. Entonces, claro, la gente ya va ahí a mirar, oye, ¿qué premios ha recibido? ¿Qué opinan? Y puedes leer esos comentarios de esos trabajadores. ¿Qué políticas? Y miran esto. ¿Respetan la diversidad? O sea, claro, es que eso ahora también se está valorando mucho. ¿Respetan la diversidad o me voy a meter en una empresa que es muy tradicional y yo ya no comulgo con una empresa tradicional? Yo he cambiado, la sociedad ha cambiado, entonces esto se está viendo. O sea, este portal, por ejemplo, tiene más de 15 millones de valoraciones de empleados y aparecen más de 70.000 empresas. Lo recomiendo mirar porque es muy interesante. Y en el top de las empresas están saliendo también empresas tecnológicas como HubSpot, LinkedIn. Y esto quiere decir algo. O sea, las demás empresas, aunque no sean de este sector, tienen que aprender de esto, porque hacia ahí va a ir la cultura de empresa. Es que hemos pasado de la oficina bonita en las mesas de ping-pong y estas cosas a esto. A esto, totalmente. Hemos pasado a esto y bueno, o sea, yo creo que hay muchas empresas que aún sí. les cuesta, les ¿no? cuesta. O sea, el tema de decir, no, es que aquí entramos a una hora y salimos a una hora, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, estás marcando a la gente, pues que bueno, habrá gente, pues todo entra dentro de la situación, el tipo de empresa, el cargo, el sueldo, el tal, hay un cómputo de cosas, ¿no? Que al final, pero bueno, se ha hablado muchas veces del salario emocional, que es a veces casi igual o más, a veces más importante incluso el monetario, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces ahora, si queréis, hablamos de modelos de cultura, porque la cultura empresarial se puede categorizar en 4 grupos. Si Voy a empezar María, yo por los más negativos. Los hay que mencionar aquí. Yo creo que ya están... Pues les va a tocar cambiar, están quedándose obsoletos. Igual hay empresas que les puede venir bien en determinados sectores,
Pero, por ejemplo, hay modelos de cultura empresarial como el autoritario o el burocrático, ¿vale? Ya la propia palabra como que genera un poco de rechazo. Autoritario se basa en el tema del poder, o sea, el poder está concentrado en una persona o en muy poquitas, y ellos deciden todo y los demás les toca asumir todo. Aquí pues no es muy democrático, no te sientes parte de un grupo en el que tu opinión se valore. Entonces, claro, esto puede ser un poco negativo si tú pues no comulgas con esto, pero hay personas que les puede ir bien por su personalidad, ¿vale? O sea, igual esta cultura no quiere decir que ninguna empresa la tenga que tener. Vale. Pero no es una de las mejor vistas, ¿no? Porque el poder está muy centralizado. La burocrática está más orientada a las normas. En algunas empresas que a lo mejor pues, les falta un poco de control o de organizar un poco la organización porque sienten que no la tienen organizada, puede ir bien, porque esta cultura burocrática se basa en protocolos y en normas estrictas, y todo es un procedimiento. Todos esos procedimientos están escritos y hay que seguirlo. Para todo hay un procedimiento. ¿Que quieres hacer algo? Hay el procedimiento, entonces tienes que seguirlo. La ventaja es que puedes organizar tu empresa si está muy descontrolada, te permite tener un control, a lo mejor empresas que tengan una crisis a lo mejor de calidad del producto porque se les ha ido de las manos, pues a lo mejor este tipo de cultura en el que vas a poner todo en un protocolo, en una medida, le puede venir bien para mejorar la calidad del producto, pero puede ser algo temporal, no lo puedes mantener en el tiempo, porque después... ¿Qué te impide hacer? ¿Cuál es la desventaja de este tipo de cultura? Pues que tienes muy poca adaptación al cambio. O sea, la adaptación al cambio te va a costar más. Y matas también la creatividad. La creatividad la matas, por ejemplo. De la gente. Una cosa es que haya un control de conducta de temas básicos, ¿no? De decir, oye, si estás de cara al público, pues bueno, pues hay que tener pues a lo mejor un mínimo código de vestimenta, higiene, de cara al público, trato, tal, una serie de cosas, unos mínimos, por lo menos, no tampoco forzar demasiado, pero unos mínimos ahí. Pero luego cuando tú tienes todo demasiado protocolizado y ya no hay nada más, o sea, ya dices, ostras, es que para todo tengo un protocolo y no me puedo salir de los protocolos. Yo incluso conocí un caso, ahora me estaba acordando, evidentemente no diré el nombre, y era una agencia grande aquí en España que se dedica pues, a temas de Amazon, que de repente empezamos a detectar cuando estábamos empezando a trabajar esos temas que estaban saliendo muchas personas de esa empresa. Y era una empresa muy grande. Cuando alguna vez entrevistamos a alguna de estas personas, y aparte creo que entrevistamos 2 o 3 personas más o menos de la misma empresa en muy poco tiempo, todos te decían lo mismo. Es que han cogido todo lo que es la gestión de clientes de Amazon y lo han procedimentado en 10 procedimientos pequeños y nos han asignado a cada uno de nosotros un procedimiento pequeño. O sea, con lo cual es como, y ellos lo decían así, es como si fuéramos parte de una cadena de montaje. Y todo en pequeños protocolos. ¿Y entonces qué pasa? Que la gente se iba. No, total. Claro. La gente se iba, ¿por qué? Porque me siento pues alguien, o sea, como si fuera un peón de industria de que cojo un neumático, lo pongo, cojo un neumático, lo pongo, cojo... No, a nivel de motivación es terrible, pero también... Yo no sé cómo sería el éxito con el cliente, pero la capacidad de respuesta ante cualquier requerimiento un poco diferente, ¿cómo haces? Dependes del que hace si otro no está procedimiento. protocolizado, parálisis. Eso me parece, o sea, que al final el cliente se va a otro negocio, a tu competencia. No sé si lo habrán cambiado, pero llamaba la atención la fuga de gente. No, claro. Y algunos buenos, o sea, de 100% fichables. O sea, 100% personas que habrías dicho, oye, que esta persona se va porque le estás delegando tareas, no le estás delegando ninguna responsabilidad. O sea, no hay ninguna responsabilidad que recaiga en ello de decir, vale, yo te doy una guía, pero a partir de ahí tú, pues, no sé, desarróllate, ¿no? Con eso, ¿no? Pues eso no estaba. Y al final eso acaba siendo un coste para la empresa porque es más rotación, Totalmente. Desmotivación, la gente se va y acaba siendo negativo. Todo eso va al balance de resultados. Totalmente. ¿Qué más teníais alguno? Sí, vistos estos 2 primeros modelos así un poco más estrictos, serios, tal. Hay uno que es un poquito intermedio, que es la cultura por objetivos, que esta está basada totalmente en resultados. Entonces, esta tiene una parte, digamos, positiva, y es que estas empresas acostumbran a cumplir con esos objetivos marcados porque están enfocadas totalmente en la competitividad.
Pero luego tiene una parte negativa y es que los trabajadores, como decíamos, se pueden quemar, ¿no? Es decir, pueden si los objetivos no están bien dimensionados, si no está todo bien... ¿Y puede fomentar poco compañerismo también? Puede fomentar poco compañerismo, Es decir, puede haber yo a mucha por mi competencia claro, entre unos y yo voy a por mi otros. objetivo y si te tengo que pisar, te piso. Totalmente. Y al final eso desemboca en otra vez, O sea, una vez más, la vertiente buena y la en vertiente la mala, ¿eh? desmotivación. Sí, por eso decía, es Sí. un modelo un poco intermedio, no es ni de los más estos primeros antiguos o estrictos que estábamos comentando, ni el otro que vendrá ahora, que es el ideal. A ver. Este es pues un punto medio, ¿no? Que tiene su parte positiva y su parte pues también un poco menos positiva. Antes de que pases a ese, en el modelo por objetivos, es verdad, y además lo viví en experiencia propia en una farmacéutica, llega a tal punto, si es muy por objetivos y además es estricto, llegan a fomentar tal grado de competitividad entre los propios trabajadores, porque encima son objetivos que buscan la excelencia. O sea, los puedes hacer muy bien, pero no les vale, los tienes que hacer excelente, porque dentro de su cultura está la excelencia. Vale. Esto creo que cada vez las empresas lo exigen menos, pero hace unos años que la excelencia era como el top de lo que tienes que conseguir y además cada año tienes que cumplir no sé cuántos objetivos y superarlos y te tienes que retar. Llega un punto, primero, generas frustración en los empleados y generas competitividad que a veces no es sana porque ya llega hasta el punto que un compañero no te ayuda. Eso lo llegué a vivir y a mí me pareció una cultura terrible y la gente se acababa yendo también, trabajaban descontentos, los resultados al final no eran los que uno quería. Entonces, esa por objetivos, por eso decía Laura, es término medio, porque si lo enfocas bien, los planteas bien y además hay buen ambiente laboral, correcto. Ideal, pero porque entonces además consigues genial. objetivos con un buen ambiente, Claro, es fórmula si, perfecta. Si los objetivos los pones demasiado individuales, parece como que empujas el rendimiento de todo el mundo hacia un objetivo concreto, pero el tema es yo no te voy a ayar porque me estás quitando tiempo Claro, a llegar para a hacer lo mi mío. objetivo y a llegar a esa excelencia, ¿no? Sí. Entonces es como que yo te dejo de lado y bueno, pues la gente se va quedando Sí, por el camino. Para mí era contraproducente, o sea, totalmente, Sí, ese tipo de es cultura. un arma de doble filo, ¿no? Depende de cómo esté enfocado, puede ser peligroso o puede ser Claro. Y entonces, óptimo. el bueno, Y ¿cuál entonces es? el bueno es la cultura por motivación, que Bien. es el que está enfocado 100% en las personas, en los trabajadores, el que busca la felicidad de los trabajadores, el que estén motivados, lo que venimos diciendo todo el rato, pues que estén motivados, felices, que al final se va a traducir en una mayor productividad y en un beneficio para la empresa. En este sentido, hemos buscado un ejemplo que es Google, la empresa Google. Bien. Todo el mundo conocemos a Google, está al orden del día, todos utilizamos, todos dependemos de Google, estamos todo el día preguntándole todo a Google, ¿vale? Pero poquitas veces a lo mejor nos planteamos que detrás de este gigante de los buscadores existe un equipo humano, un equipo de personas. Son más de 150.000 empleados que tienen, no sé, es una auténtica barbaridad. Y están organizados en base a una cultura de empresa motivacional, o sea, que se basa en la motivación de sus trabajadores, y plana, es decir, que el tema jerárquico está bastante controlado. Entonces, las diferencias de poder en este sentido son mínimas. ¿Qué quiere decir? Que lo que comentábamos antes, que cualquier trabajador puede tener opción a tomar parte o sea, participar en la toma de decisiones, de alguna o de otra manera. Entonces, los cargos altos, cargos tipo managers, lo que hacen o de la manera como les enseñan a trabajar, no es a dirigir personas o a decirles qué es lo que tienen que hacer, sino a inspirarles, a motivarles. Una vez más, es motivar a los equipos para que consigan los objetivos marcados. Es decir, está todo muy enfocado al bienestar y a la felicidad y a que las personas estén a gusto y contra más a gusto estén, mejor trabajarán y mejor irán las cosas. Es un poquito el ejemplo de Google. Servicios que les dan para conseguir su felicidad, que comentábamos antes. Servicios de masajes, comidas gratuitas, espacios para hacer siestas, espacios de ocio entre trabajo y trabajo. O el tema del 20% que pueden dedicar de su tiempo, que pueden dedicar a temas personales. Esto también lo instauraron y es una idea que tuvo mucho éxito porque, bueno, llegó un momento que dijeron cada uno de vosotros tenéis un 20% de vuestro tiempo que lo podéis destinar a temas personales. ¿Qué pasa? Que luego si son proyectos o son ideas o iniciativas chulas que pueden tener salida y tal, Google puede coger y hacerse las suyas, ¿no? O sea, o buscar la manera como decir, pues mira, yo voy a aprovechar esta idea o esta iniciativa y la vamos a implementar en la compañía, o bueno, no sé, de alguna manera. Entonces, en definitiva, la cultura de la motivación pues es esa, tener a todo el mundo contento y feliz para trabajar por los objetivos
Hablando de, marcados. has nombrado la palabra felicidad, una empresa que también, la palabra felicidad además con mayúsculas, en todo su ADN es Coca-Cola. O sea, Coca-Cola, aparte de que ya te vende la felicidad en su producto, internamente también. O sea, dentro de ellos han sacado pues, sus manifiestos internos en el que, bueno, el optimismo y la felicidad son dos palabras que están transfiriendo constantemente a la gente que trabaja en Coca-Cola. Y además, o sea, ya hace años, o sea, existe el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, o sea, que es una entidad que se dedica simplemente a hacer estudios sobre la felicidad y divulga las conclusiones que sacan. O sea, la felicidad no es algo que escribí para quedar bien, no, es que... No, ahí te implicas. Es que he sacado el Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Es que mi producto también vende felicidad. Entonces aquí la coherencia es brutal. Porque no solo es que mis trabajadores son felices, porque todos quieren trabajar en Coca-Cola, sino que además es que vendo la felicidad en la botella. Y es que además voy a crear un instituto que va a hacer estudios de la felicidad. O sea, sí, es que al final es un claro ejemplo. Todo esto que estamos comentando no se puede quedar en la teoría, es decir, tiene que bajar a la práctica y lo que decíamos, tiene que verse reflejado en los trabajadores, en el día a día, en cómo se hacen las cosas, cómo se avanza, en el camino que se sigue, porque si no, al final bueno, queda todo en papel mojado, en los estatutos ahí escrito, pero si no lo vemos reflejado no tiene ningún sentido. Es decir, la coherencia es como la palabra más importante, ¿no?, a nivel de cultura empresarial. Acciones concretas, porque cuando las empresas sueltan sus manifiestos, la gente siempre se coge una posición defensiva de ¿pero esto es de verdad o es para quedar bien? Aquí hay un ejemplo negativo que quiero sacar. Creo que tú también tenías a Facebook en algún momento que lo conversamos. Pues si quieres cuéntalo tú. Va. No, es simplemente lo que estábamos comentando. Lo podemos contar las dos porque creo que a lo mejor tenemos Venga, va, empiezo yo y sigues tú. Es que es un ejemplo que... ¿Habéis llegado a un acuerdo? No, sí. Bueno, acabamos de llegar a ello. O sea, Facebook, mira, empiezo yo y tú me complementas si quieres. Facebook es una empresa, pues que ¿quién no quiere trabajar en Facebook? Facebook es guay, es una empresa de las más importantes del mundo. Pues tiene sus problemas también y sus crisis. Y hablando de felicidad, ¿qué hizo Facebook a diferencia de Coca-Cola? Intentó forzar a que los empleados dijeran que eran felices cuando no lo estaban siendo porque tuvieron su crisis. Y en vez de decir Facebook, voy a parar, voy a mejorar internamente, algo está pasando, no. Siguió diciendo a los trabajadores, tenéis que postear que sois felices, que estáis contentos en la empresa. Claro, eso provocó una crisis. O sea, les obligaba a publicar un post, creo que era mensual o trimestral, no lo sé, No, tampoco en sé. el cual explicaran cómo se sentían trabajando, explicaran lo felices que se sentían. O sea, era un poco inducido, ¿no? O sea, ellos tenían que escribir sobre sus sentimientos en el trabajo, sobre lo bien que estaban, pero llegó un punto en que esa libertad de escribir lo que tú sentías se vio totalmente coartada por las directrices, ¿no? Y ya llegó un momento en que les obligaban a escribir que eran felices, aunque no lo fueran, incluso aunque no lo fueran. Y es más, también les obligaban a escribir un post también mensual, creo, hablando sobre otros compañeros, lo cual también creó un mal rollo interno, porque lo que tenía que ser una iniciativa muy actual y muy novedosa y muy chula, ¿no? Se convirtió luego en algo peligroso, porque bueno, no todo el mundo escribía bien de los otros. Entonces, imagínate la situación de que yo trabajo en Facebook y convoco a varios amigos y estamos aquí tomando algo y tal, no sé cuántos, y como buenos amigos os explico, es que últimamente es que estoy mal allí y no sé, y creo que voy a empezar a trabajar en otro sitio y tal. Pasan 2 días y ves en mi Facebook un post diciendo lo feliz que soy trabajando allí. Claro. No. O sea, las personas que te conocen dicen, No, oye, ¿pero qué pasa? Pero ¿a ¿no? qué juega? Qué horror. Sí. Y en privado te tengo que decir, es que me obligan. Sí. Claro. O sea, qué mala prensa. O sea, Mal, Claro. aunque lo intentes tapar que siempre sale, o sea, imagínate el caldo de cultivo que se va generando. No, totalmente. Y sí. es que, a ver, la iniciativa a lo mejor era buena en un principio. Cuando una empresa está bien, hay buen clima, funciona, por lo que sea, pues es el momento de fomentar ese tipo de iniciativas. Pero si no, no. O sea, por ejemplo, esta de dar feedback de unos compañeros a otros. Si no estáis bien en la empresa, además había un clima ya nocivo. O sea, Aparte, ya no estaba bien. Es inevitable que todo funcione al 100% y perfectísimo. O sea, al 100% de la perfección, ¿no? Quiero decir, siempre va a haber alguien que esté incómodo por algo o que algún aspecto del trabajo le incomode más o le guste más o le guste menos o tenga cierta queja. O sea, eso siempre va a suceder. Totalmente. Incluso en una empresa con cultura motivacional y
Sí. como esta que estamos comentando. Entonces, como eso puede suceder, aquí el problema es que llegado ese momento te prohíban que tú te expreses libremente o que puedas expresar pues esa inquietud Total. o ese momento que tienes así un poquito más al contrario, o sea, que te obliguen a decir que estás perfectamente feliz y que todo es maravilloso cuando en realidad no lo es. O sea, y lo puedes acabar de hacer mal. O sea, porque en el sentido de primero forzar a que la gente lo haga y cuando no obtienes el resultado que tú quieres, ya que nadie lo haga. Claro, no. Eso es terrible. A ver, yo conozco casos incluso, o sea, las empresas que están en buenos momentos, que salen siempre en estos listados del Great Place to Work, como las mejores empresas para trabajar, y de repente un año a lo mejor desaparecen o 2, en realidad lo hacen bien. No quiero parecer porque... ¿Cómo funciona esto de un Great Place to Work? O sea, ¿por qué salen esas compañías ahí? Porque previamente los empleados de esas compañías han completado un formulario que les envía la entidad Great Place to Work, rellenan el formulario pues con cosas positivas o negativas sobre la opinión de la empresa. Si están orgullosos, no estoy orgulloso de trabajar aquí, si siento que el clima laboral es bueno o es malo, rellenan eso y después lo reciben, lo leen y ven que las valoraciones son muy buenas. Listo, apareces bien posicionado. Hay empresas que pueden elegir no participar. Entonces yo sé que, por ejemplo, tuve una crisis muy gorda y despedí ese año a 2.000 trabajadores. No voy a pasar ese cuestionario a mis empleados, no es el momento. Claro. Necesito trabajar la cultura en ese momento, la motivación de esto no se ha acabado, tengo que hacer despidos, pero la empresa sigue. Los que quedamos vamos a motivarnos, vamos a hacer toda esta serie de cosas. Ya participamos otro año, ¿sabes? Porque sabes que no es un buen clima laboral. Por eso Facebook, en vez de frenar, sigue adelante. Cuando sabe que tiene problemas internos, sigues adelante y acaba explotando. Tú tienes que ser inteligente y decir, esta era mi cultura hasta hoy, pero ahora ya no me funciona porque he tenido una serie de crisis, pues tienes que reflexionar, parar. Es que también son etapas. O sea, Son quiero decir etapas. que Claro. es imposible. Ya tuvieron una década de estar en la cresta de la ola, disfrutando ahí de lo que era dominar el sector. Bueno, no puedes hacerlo 20, 30, 40. O sea, No, total. No pasa nada, Hay no momentos, pasa bueno, nada. vuelves a bajar, vuelves a subir, pero claro, ya es la excelencia. Ya. No, nosotros somos excelentes siempre. No, y también querer Y cuando no demostrar lo algo. somos, lo Y cuando borramos. lo borramos y Lo no toleramos eliminamos. el error. Sí. Claro. Y- Eso es artificial. Eso, Claro. aparte que es poco creíble. O sea, Claro. Aquí vamos a parte, claro, quiero seguir manteniendo esa imagen aunque ya no la tenga. Entonces aquí estoy haciendo un poco de maquillaje. Y es como no se debería utilizar la cultura de empresa. Bueno, no sé si teníais algún... Hemos comentado más o menos todo lo que había... Sí, A ver, en realidad, destacar el tema de la coherencia para mí es muy sí, como importante. conclusión sería Sí, eso. si que tuviéramos que hay sacar así 2, 3 conclusiones, así un poco con lo que nos quedamos, ¿qué diríais? hay que ser coherente, o sea, hay que poner en práctica la realidad, hay que ser coherente, ¿no? O sea, lo que tú predicas, digamos, como valor, como misión, visión de la empresa, ¿no? Esos 3 conceptos, luego se tiene que ver y tiene que ser real. No puede ser que tú estés vendiendo una idea que luego no vas, digamos, a bajar al día a día de tu negocio, a tus trabajadores, que no se vea reflejado. O sea, al final, a largo plazo, eso se transformaría en algo muy artificial y poco creíble. Yo hilando con eso, yo me creo más las empresas que aquellas que se mojan en lo incómodo, Exacto. ¿vale? De decir, tengo este rumbo y como lo tengo, pues he tenido que hacer cosas incómodas para ser coherente con eso. Y entonces ya, pues he creado iniciativas, he creado, o sea, cosas que incluso me he gastado dinero en seguir siendo coherente en eso. Entonces, eso es cuando ahí yo creo que te lo crees. No solo en poner un manifiesto, nota de prensa, De post acuerdo. de la gente, todo el mundo súper feliz y ahí queda, ¿no? O sea, el tema De de decir, acuerdo. ya, pero ¿pringas con ello o no pringas con ello? Yo creo que ahí está el tema. La diferencia. Y aparte de la coherencia, pues también podríamos destacar pues la capacidad de adaptación y de cambiar, ¿no? Y adaptarte a los nuevos tiempos. Yo tengo aquí todavía un caso en el tintero que me gustaría poner como mi cierre. O sea, realmente la cultura empresarial te lo puede dar todo, te puede llevar a ser una de las empresas mejores del mundo, pero también te lo puede quitar todo. Y aquí el ejemplo que he traído es la marca de ropa americana Abercrombie & Fitch. Oh, buen caso ese. ¿Vale? Porque esta empresa durante mucho tiempo fue una de las más queridas en Estados Unidos e incluso fuera de Estados Unidos. Y se lo dio su cultura empresarial, muy definida, muy marcada. Todo el mundo sabía qué tipo de ropa, qué tipo de empleados, y le gustaba y lo aceptaba y te daba estatus tener una ropa de esta marca. Pero la sociedad ha evolucionado, la sociedad americana ha cambiado. Ya no todo el mundo quiere ser cheerleader o quiere ser el musculitos capitán del equipo del instituto. O sea,
Antes eso lo compraba la sociedad, pero ahora ya no lo compra. Y tú no has evolucionado y tu propia cultura empresarial te ha llevado al fracaso, porque no te has adaptado, has seguido manteniendo eso. Y claro, ha entrado en crisis, bueno, hace un par de años, en crisis de cerrar muchísimas tiendas, de perder millones de dólares, porque la gente la acusaba de sexista, de racista, bueno, no sabían hacer bien las cosas. De hecho, en un mundo en el que estamos cambiando hacia la diversidad, hacia la multiculturalidad, o sea, tú puedes sacar camisetas, por ejemplo, con bromas y chistes acerca de, por ejemplo, la comunidad asiática, pues ellos llegaron a sacar camisetas con chistes racistas. Entonces ahí la gente no perdona, o sea, poco a poco te has ido cargando esto tú solo y no te has adaptado y prácticamente ha llegado a tener nada. O sea, han sobrevivido de milagro, pero han cerrado muchísimas tiendas. Crecieron con una base de elitismo hasta que fue soportable y llegó un momento que fue insoportable y ahí ya cayeron. No, o sea, es un poco el... Pero bueno, como buen ejemplo un poco de por dónde no hay que ir, ¿no? Exacto. Y que la cultura está Y ser viva. La coherente. cultura de empresa es un concepto que está Es algo vivo, o sea, vivo. que puede evolucionar, no tiene por qué... Lo que se define en un inicio que decíamos, empezamos el negocio definiendo, bueno, puede evolucionar con el paso del tiempo. Y ahí está lo difícil. Y ahí está Saber lo cuándo hay que complicado. cambiar o cuándo hay que persistir, ¿no? O sea, este es el punto complicado. Bien, pues nada, pues buenas reflexiones que hemos sacado hoy aquí. Yo creo que, aparte es un tema del que se habla relativamente poco, ¿vale? Yo creo que era un tema también interesante a tratar. Os agradezco el trabajo de investigación y documentación que siempre hacéis para traer cosas interesantes a la mesa. Y dicho esto, pues nada, os espero... En el En siguiente. próximo. en otro capítulo. Ya veremos a ver cuánto tardamos un poquito en volver a la mesa, pero bueno, Volveremos. Muy hay que bien. volver. Si eso queréis, Aquí pues, estaremos, aquí estaremos. pues aquí estaréis. Así que nada, Gracias. nos vemos en otro. Muy bien, Vale. gracias. Chao. Adiós. Chao.